Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame abundantemente sobre ustedes y sus familias. Y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la segunda semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos continúa con la acción evangelizadora de Jesús. Empieza precisamente esta tarea evangelizadora de Jesús. Y Jesús es alguien muy interesante porque obviamente siendo Dios, Él conoce perfectamente la mentalidad, conoce muy bien al hombre y sobre todo la curiosidad que el hombre tiene. Y esto Cristo lo usa a su favor, pero de la manera correcta. Manera en que nosotros deberíamos de aprender, pero que a veces abusamos o no lo hacemos a la manera de Cristo. ¿En qué sentido, hermanos? Jesús en su ministerio público tiene como punto central la palabra de Dios. Eso nunca lo olvidemos, porque a veces ponemos tanta atención a otras cosas y no a la palabra de Dios. Jesús, como obviamente omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, pues es Dios, supo cómo atraer a las personas de su tiempo. Jesús, junto a esa predicación inicial, tal vez un tanto escueta de la palabra de Dios, porque la gente todavía no estaba preparada y no estaba tan interesada en ese entonces, Jesús, junto a esta predicación sencilla de precisamente la palabra de Dios, acompañó con las curaciones y las liberaciones. Dos hechos que llamaban mucho la atención de la gente, porque recordemos dos elementos principales. La lucha contra el demonio, que es algo que existe desde mucho tiempo, de ese enemigo que busca por todos los medios romper el trabajo del Señor, romper la historia de la salvación. Jesús va y lo contramina. Eso ya llama la atención, pero además las curaciones, recordando que los que eran enfermos eran excluidos, porque en la mentalidad de ese entonces, y que a veces todavía en algunas personas, en algunos cristianos, católicos y no católicos, se mantiene esa mentalidad de que la enfermedad es un castigo de Dios por nuestros pecados o por algo. Mentalidad que ya hemos dicho más de alguna vez que no es del todo correcta. Jesús sana a estas personas, y con esa sanación, ¿qué es lo que hace? No simplemente restituye su salud, sino que también le ayuda a restituir su dignidad que era pisoteada cuando ellos estaban enfermos, porque eran rechazados, eran vistos mal, eran vistos como pecadores, como sucios e impuros, cuando en realidad pues ya sabemos que es una cuestión típica del ser humano, es parte de nosotros la enfermedad, no responde precisamente a cuestión de pecado, salvo por ejemplo cuestiones que son de exceso, como lo puede ser fumar, como lo puede ser tomar demasiado, que se genera pues esos males, pero no es para que andemos condenando propiamente a alguien como lo hacían los fariseos. Jesús restituía a la gente y todo esto llamaba la atención de la gente. ¿Por qué? Porque era algo que no cualquiera lo podía hacer, era algo que solo alguien que venía de parte de Dios podía hacerlo. Jesús utilizó todo esto para enganchar a la gente, y así cuando la gente estuviera enganchada a través de sus obras, Él pudiera predicar la palabra de Dios. Él pudiera anunciar su mensaje, y la gente, al ver todo lo que Cristo había hecho, se interesaba más por esa palabra, por todo lo que Cristo hacía. Este es el punto que nosotros deberíamos de aprender, hermanos. Aprender a que
Todas las cosas grandes que hace Jesús, las hace para que sepamos escuchar su palabra. El error que muchas veces nosotros cometemos es no utilizar las cosas grandes y los beneficios grandes de Dios para centrarlos en su palabra, sino que nos quedamos en las cosas extraordinarias que solo sirven a la palabra de Dios. Nos quedamos con los milagros, nos quedamos con las fascinaciones, y la palabra de Dios no importa. La conversión no importa. Ese es el grave peligro y lo que Jesús evitó, pero que nosotros muchas veces no realizamos correctamente. Católicos NTV Producciones.